Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Nuestro siguiente invitado es el abogado Jorge Garibaldi. Él es abogado defensor de Raúl González. Raúl González fue elegido superintendente de bancos por el Consejo de Participación Ciudadana y posesionado por la Asamblea Nacional, ese es el trámite, pero surgió un problema de tipo jurídico, un reclamo que lo va a explicar el entrevistado, y resulta que el Consejo de Participación Ciudadana volvió a realizar el concurso y eligió a Roberto Romero Bonbúfal, que no lo han posesionado en la Asamblea Nacional. Entonces ahí hay un conflicto por el cual se mantiene, diríamos, sin superintendente de bancos elegido por autoridad competente, y está pues una persona que está haciendo las veces de encargada, una mujer de apellido Cabezas, entiendo yo, que está encargada de la superintendencia de bancos. A todo esto ha aparecido en estos casos metástasis y purga, ¿verdad? La versión de una de las involucradas, que un poco como que ha confundido aún más la situación, porque habla de algún tema complejo que, como digo, lo va a explicar el abogado Jorge Garibaldi. Buenos días, abogado. Buenos días, gracias Estamos por... planteando ya el tema así como usted lo acaba de escuchar, y yo quisiera su análisis. Gracias, muy amable, Yo gracias por soy la invitación. Alcides Montilla soy yo. Gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente estamos aquí para aclarar el tema porque creo que es necesario que la ciudadanía sepa. Cuéntame desde el principio hasta el Sí, fin, abogado. efectivamente. El tema de Raúl González ya tiene un tiempo, ya mismo en este año cumple ya 2 años de esta temática, inclusive se ha mantenido una subrogante, ya debería existir un titular que ha sido designado, posesionado y con acción de personal, sin embargo no se ha podido dar. Es importante aclarar que actualmente, como están estos casos, el Metástasis, Purga, el caso último Plaga también, se han hecho ciertas aseveraciones, cuestiones muy graves, delicadas en sí, respecto al tema de la superintendencia de bancos, ¿Aseveraciones de quién? por parte de un ex consejero, el ex ¿De consejero de Participación Ciudadana, qué se llama? Hernán Ulloa. Ya, Lo digo correcto. porque esto es público, él ha Sí, publicado en redes sí, sociales, claro. se ha presentado en Sí, ciertos por medios de eso le pregunto, comunicación, ¿no? entonces creo que se necesita, Ya, ¿cuál es el problema con ya, Hernán Ulloa? Fiscalía está llevando, por ejemplo, el caso Metástasis, está llevando un caso de delincuencia organizada, donde están involucrados jueces, abogados en el libre ejercicios, sobre el tema de la corrupción del sistema judicial, ¿no? Entonces, Donde ha declarado, pues, Mayra Salazar, etcétera. claro, las declaraciones que hizo Mayra Salazar, de este señor, el extinto Leandro Norero, Ya. Jordán, bueno, entonces han salido a la luz por parte mismos, inclusive por parte de Fiscalía, ciertos chats donde se dice que se ha topado el tema de la superintendencia de banco, ¿ya? Diciendo qué cosas, por Si ejemplo. usted recuerda, por ejemplo, el tema de Jorge Glass cuando salió de la cárcel y Salcedo, en ese tiempo se pretendía, digamos, porque eso lo dice en el chat, por ejemplo, de que el tema querían llamar la atención y comprar un audio, en este caso un audio que fue donde estaba una conversación entre Raúl González, que eso él no lo niega, él lo ha dicho en varios medios de comunicación, de una llamada que recibió por parte de un ex consejero de gobierno, ya en el tiempo del gobierno de Aparicio Caicedo. Aparicio Caicedo. Ya, Él hay lo ha que dicho. poner los nombres, porque los oyentes Sí, a veces no saben de qué se claro, trata, claro, ¿no? efectivamente. Y la idea que usted quiere proponer a veces, Claro, efectivamente. porque no hay nombres, la gente no lo entiende, No ¿no? va a tener claro, Ya, efectivamente. entonces, Entonces, en ese audio, en ese tiempo, el ingeniero Raúl González estaba con su proceso de designación, ya le tocaba presentar su plan de trabajo y, lógicamente, por parte de este ex consejero, Aparicio Caicedo, básicamente lo presiona para que no se presente, para que renuncie al proceso de no designación. gustaba al gobierno, No, incluso ahí mismo dice, no eres digno por parte del presidente, el presidente de la República no te claro. quiere, inclusive en esa conversación termina indicando, preséntate el martes y vas a ver lo que te pasa. Era porque él estaba en tercero de la terna, No ¿verdad? pensaban que estaba de segundo. Estaba de Segundo. segundo en la terna, pero que esto también inclusive lo ha dicho el ex consejero de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, que él era un relleno. Pero ese relleno, imagínense usted, ese relleno llegó hasta la Pero última los tres etapa. tienen opciones, pues relleno no se trata. Eso es la Los tres aseveración que tienen opciones. él realizó. Bueno, y entonces, Entonces, en ese audio se les indicaba, como le decía, que renuncie, que no se presentara. Sin embargo, el ingeniero Raúl González, lógicamente, él comenzó con ese proceso que él nunca solicitó al Ejecutivo de que lo pongan en la terna, alguna cuestión, no, nada que ver. Le hicieron un mapeo, todo bien, él no pertenece a ningún partido político, es un buen profesional que incluso se sigue preparando.
y se presentó, rindió su plan de trabajo con 4 horas, presentando el plan de trabajo ante el Consejo de Participación ante el Consejo de Ciudadana. Participación, hizo las aclaraciones pertinentes que tenían alguna duda por parte de los propios consejeros y finalmente lo designaron por voto de mayoría. Claro. Entonces, en base a eso, él se presentó y ahí se vino dando una polémica por parte del gobierno. Se presentó una acción de protección donde anuló su designación como superintendente de Esa banco acción esa acción de protección la presentaron ante un juzgado. del Cantón San Borondón. Imagínese Ya. usted, una ciudadana que nunca formó parte del proceso de designación. Por lo menos yo hubiera dicho, bueno, por lo menos, que tampoco era totalmente procedente, que sea uno de los de la terna. Ya. Y hubo pronunciamiento de ese jueza. Claro, anuló Larisa Ibarra, una jueza cuestionada, destituida Anuló la actualmente, elección de Raúl anuló el proceso de González. designación sin la resolución del ingeniero Raúl González. Una jueza cuestionada que a la fecha que conoció el caso tenía ya un error inexcusable, pero ya el Consejo de la Judicatura la destituyó. Ya, Y esa decisión de Larisa Ibarra fue impugnada, fue apelada, apelada ante la Corte Provincial, pero los jueces de la Corte Provincial por voto de mayoría ratificaron esa 2 a designación. 1. Sí. Entonces, esto aquí también, el caso Metástasis, están involucrados incluso propios jueces. Por ejemplo, no sé si se conoce a Ángel Lindao, de la No, pero lo he escuchado. ya, juez Como involucrado, periodista yo lo cuestionado he y escuchado el nombre, ¿no? procesado en el caso Metástasis. Este juez, por ejemplo, se presentó también una medida cautelar que luego se convirtió en una acción de protección y reincorporó a 4 consejeros, entre eso al ex consejero de Participación Ciudadana. No sé si usted recuerda cuando la Asamblea destituyó a 4 consejeros, Claro. ellos presentaron una medida cautelar y luego que se convirtió en una acción de Y protección recuperaron el cargo. recuperaron el cargo. De ahí, cuando recuperaron el cargo con esta medida cautelar, que fue básicamente el 22 de noviembre de 2022, inmediatamente hicieron un nuevo proceso de Porque el designación. gobierno envió la terna, pues. Sí, envió, fue algo ágil, sumamente Claro. rápido. De la noche, Y básicamente de la nombraron a noche a la mañana. Roberto Romero Bombúfar. Desde diciembre, sí, del 2022 lo nombraron a Roberto Romero. Sumamente rápido. No lo ha posesionado, ¿no? Ahí voy a ese tema, voy. De ahí, con ese caso de medida cautelar con acción de protección, los consejeros básicamente solicitaron, mejor dicho, el juez Lindao, amparándose no sé en qué normativa, hizo que la asamblea posesionen al nuevo superintendente. Caso que ni siquiera no tenía nada que ver. Sin embargo, se hizo cualquier cuestión ahí con el fin de que posesionaran al nuevo superintendente, exigiéndole a la asamblea, posesionen al nuevo superintendente. Eso no ha ocurrido todavía. La asamblea no lo posesionó. ¿Y por qué cree que no lo posesionó? Bueno, porque había posesionado a Raúl El González, 9 de pues, ¿no? agosto de Claro. 2022 había posesionado a la máxima No autoridad puede posesionarlo otra vez, pues. y no solamente eso, es que el tema es que el economista Roberto Romero, ya su nombramiento ya estaba caducado porque él no, la posesión no se dio dentro del término de 15 días. La LOCEP, que es la Ley Orgánica de Servicio Público, dice que la posesión se debe realizar en el término de 15 días a partir de la notificación de la designación O del sea, nombramiento. entonces estamos hablando de un nombrado que ya perdió su condición de superintendente y otro que Exactamente, fue y también por el tema de que era totalmente improcedente iniciar un nuevo proceso de designación de superintendente, si ya teníamos un superintendente designado, posesionado y con acción de personal habilitado para ejercer funciones. Ya, abogado. Y entonces, como usted se da cuenta, toda polémica, porque si no les conviene a los intereses políticos, intereses personales, vamos, acción de protección, medidas claro, cautelares. Y eso está justificado. Usted ve los la casos, la clásica. Corte Provincial, por ejemplo, aquí, la Corte Provincial del Guayas, ¿cuántos jueces no están involucrados en el tema? Esto fue a la De lo también. penal, la mitad más uno. Sí, en penal, en temas de jueces civiles también. O sea, están involucrados por el tema de corrupción del sistema judicial. Eso Entonces, es purga, ¿verdad? sí, purga, caso Metástasis también, y el tema de ahora último de plaga, que también están involucrados jueces, policías, abogados en el libre ejercicio. Entonces, nosotros estamos de acuerdo que se continúe por parte de Fiscalía esto, para que se den cuenta Pero la ciudad. ¿por qué no rueda el proceso? Pues, güey, tanto tiempo, porque esto es del 2022, pues. Del 2022, ya mismo cumple básicamente 2 años. El tema está en la Corte Constitucional. El tema del ¿Desde caso, cuándo está allá? el ingeniero presentó la acción extraordinaria de protección el año pasado, el 27 de enero. De ahí obtuvimos el auto de admisibilidad el 31 de mayo y recientemente la jueza nos notificó con un abogo de conocimiento que ya se va a realizar el proyecto de sentencia por parte de la jueza sustanciadora y finalmente el pleno tendrá que Pero pronunciarse. eso dura todavía mucho tiempo. El caso fue tomado está de preferencia.
No van se a abrir saltó el de orden repente cronológico. plenario, no va a haber un plenario para que alguien que quiera a través de un amicus curiae, como se presenta ahora, hacer alguna propuesta. No ha habido eso todavía. Nosotros hemos No hay peticionado. ponente todavía. No, sí hay una jueza sustanciadora. O sea, ella ya está, la jueza sustanciadora nos notificó ¿Cómo el se llama ella? 25, Alejandra Cárdenas. Ya, Ella nos notificó el 25 de marzo, sí, de este año, poniendo en conocimiento que aboca conocimiento y que se va a realizar básicamente el claro. proyecto de sentencia y que el caso por parte del Pleno fue tomado de preferencia. Y que se necesita que el caso lo hayan tomado que sea prioritario por parte del Pleno, porque es un tema Está que la demoradísimo. ciudadanía necesita saber que se requiere, mejor dicho, un titular ejerciendo funciones. Usted sabe que todo el mundo tiene derechos, obligaciones en el tema de acceder al servicio financiero. Se necesita un titular ejerciendo funciones. El órgano, sabemos que la super es el órgano de control y vigilancia. Abogado, y qué debe de decidir o qué puede o cuál es la potestad que tiene la Corte Constitucional en este caso? Anular las dos designaciones, anular una de ellas, ¿qué puede hacer? Nosotros estamos plenamente seguros porque la Corte se ha venido pronunciando sobre el uso desnaturalizado de las acciones de protección. No Ya sé se si usted pronunció sobre recuerda. ese tema hace Sí, no sé tiempo, si usted ¿no? recuerda el tema también, inclusive de un caso de acción de protección sobre una ex presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Claro que Ya. sí, Ella por había presentado supuesto. acción de protección primera Varias instancia, veces. sí, acción de protección primera instancia, segunda instancia le negaron Y, y la y, Corte seleccionó el y en caso. estos días ha vuelto a aparecer también el nombre de ella por Claro. ese mismo caso, ¿ah? Entonces, ajá, eso es un tema así mismo, del tema en la Asamblea de un proceso de control político. Ya. Y la Corte ha dicho muy claro que no se tiene que respetar el tema de la autonomía de cada función del Estado, porque esto también esto genera conflicto de competencia entre funciones. ¿Cómo va a ser posible que la función de transparencia social intervenga y se entrometa en la función judicial, por ejemplo? No, no es posible. Claro, claro. No, no, eso no se puede dar. Si al ingeniero Raúl González lo querían destituir, ¿cómo era el proceso? Hay un mecanismo, la Constitución, la ley establece un mecanismo, que es un juicio inicial, un juicio político, En la como, Asamblea. como lo hizo la Asamblea en su momento Pero con la Corte Guadalupe no lo Llori. puede destituir. La Corte No, Constitucional, digo. no, o sea, es que es No lo totalmente puede absurdo, destituir. improcedente. No, la Corte lo que va a hacer es analizar el tema de las vulneraciones hacia el ingeniero Raúl González, porque imagínese usted que en esa acción de protección que se presentó en San Borondón por parte de una ciudadana que no era parte del proceso, ni siquiera lo tomaron en cuenta el ingeniero, siendo él el único perjudicado. La única víctima él era directamente. Imagínese usted. Todo eso fue, mire la forma como se sustanció ese caso. En San Borondón, ante una jueza que no era competente, porque imagínese usted, esto es sencillito. En las garantías jurisdiccionales, la ley dice que la acción de protección se presenta donde presuntamente se origina el O, acto violatorio siempre ha o dicho donde eso. ocurren sus efectos. Pero ¿Dónde se eso, origina el acto eso violatorio? ya se corrigió hace poco. Con la Corte ya lo La corrigió. Corte ha sido muy enfática en tema de la competencia, que yo, si bien se puede presentar ante cualquier juez de primer nivel, pero no es así de manera ligera, no, Claro, si es aquí en hay Guayaquil. límites. Ya, Entonces yo, mire, ya. el acto supuestamente violatorio que le violentaban derechos a esta ciudadana se originó ¿en dónde? En Quito, allá ante el Consejo de Participación, pero se presenta en San Borondón. San Borondón ni siquiera tenía su domicilio allá, no hay ninguna conexión, ni siquiera el Consejo de Participación tiene alguna oficina, alguna sucursal como para decir que allá ocurren los efectos. No. Entonces, ahí está para que la ciudadanía saque sus propias Pero le conclusiones. repito, ¿no? ¿Qué opciones tiene la Corte Constitucional? ¿Qué La Corte opciones? Constitucional tiene la primera opción, que lo va a hacer, estamos plenamente seguros, porque así se ha venido actuando la Corte, anular estas dos sentencias que anularon y ratificaron la designación del ingeniero Raúl La de González. la jueza Larisa y la de Y la los jueces Corte, Alfonso Ordeñana y Manuel los Torres. dos de tres. Sí, porque hubo un voto salvado Claro. que anuló el proceso del proceso de acción de protección. Pero Entonces, anulados los dos procesos, ¿qué continúa? ¿qué continúa ahí? La Corte debe conocer el caso de fondo. ¿Cuál caso de fondo? Conocer esta acción de protección totalmente arbitraria e improcedente, que no va acorde a los fines específicos de una acción de protección. Rechazar esa acción de protección de Michelle Guerra. Michelle Guerra se llama esta ciudadana. Ya. Ya. Una vez hecho eso, se va a emitir un precedente jurisprudencial, poner un límite a este tipo de actuaciones, porque si no, aquí vamos a continuar con esto mismo. Aquí Sí, mañana sí, sí. designan otro tipo de autoridad. No estoy de Bueno, acuerdo. No, el Consejo de Participación Ciudadana ya ha presentado hace mucho tiempo y casualmente el presidente del organismo que lo entrevistamos acaba de decir que ya la Corte dijo que límite a todo este tipo es que si la Corte no pone un límite, utilizar a diestra y siniestra los recursos de exactamente, amparo, aquí ¿no? mañana Garantías el Consejo de constitucionales. Participación va a designar una autoridad por ahí, ciertos actores políticos no están de acuerdo, acción de protección. Claro, interrumpen en el No, proceso, ¿no? y nosotros hemos pedido sanciones, error inexcusable, incluso
que se oficia a la fiscalía para presuntos delitos de prevaricato, por ejemplo. Claro. Entonces Referimos la esto, Corte viene y anula las dos sentencias. anula las dos ¿Qué sentencias. más? Una vez ya declarada la vulneración de derechos constitucionales, procede a la reparación integral. ¿Cuál sería la reparación integral? Lógicamente que el ingeniero se mantenga en su cargo, porque él tiene incluso todos sus documentos habilitantes, se retrotrae todo a su estado o a su ¿Y el situación nombramiento normal. de Romero? Romero, ese proceso, como le decía, ese proceso es totalmente improcedente. Y él nunca fue posesionado, él nunca obtuvo una acción de personal. Por lo tanto, si ya existe una máxima autoridad de la superintendencia del banco, el que debe ejercer es el ingeniero Raúl González. ¿Sí? O sea, usted descarta que la Corte Constitucional ratifique el nombramiento de Romero Claro, Campuzano. y no, de Roberto Romero nada que ver, porque Roberto Romero no es sujeto procesal en la acción extraordinaria de protección de Raúl González. Los sujetos procesales son ahí. Raúl González como accionante y los jueces la jueza de San Borondón, la judicatura de San Borondón y la sala de apelación de la Corte. O sea, Ellos usted, son los accionados. Incluso ya presentaron sus informes de o sea, descargo. usted descarta que la Corte vaya a considerar la decisión del Consejo de Participación Ciudadana de haber nombrado a Roberto Romero como superintendente de bancos. Claro, es que no va a conocer eso porque tampoco le compete. Le compete analizar el caso exclusivo del ingeniero. Todo el proceso que se llevó, todo ese proceso arbitrario, todo ese tema que tiene que ver con vulneraciones de derechos constitucionales hacia el ingeniero y sobre esa presunta vulneración que alega esta ciudadana que fue la que inició esta acción de protección. Oiga, pero en algún momento leí que Raúl González como que estaba, diríamos, hastiado, cansado y con un cierto repudio. Había dicho, bueno, yo ya no quiero saber nada de este asunto y si se trata de mi renuncia, yo renunciaré o dejaré el cargo en beneficio de que se vuelva a recomponer esto por la línea de la ley y del debido proceso. Todo en su momento, cuando comenzó todo esto, lógicamente lo que pasa es que imagínese usted hasta dónde se llegó a este punto de que incluso al ingeniero Raúl González le presentaron unas denuncias en fuero de corte ante la Fiscalía General del Estado en Quito. Le presentaron tres denuncias por peculado, cohecho y hasta incumplimiento de decisiones de autoridad competente y suplantación de funciones. Ya. Entonces, el ingeniero, lógicamente, eso con la fin de limitarlo, de presionarlo, de que no continúe con su lucha. Pero el ingeniero, lógicamente, ha continuado y todo lo ha hecho en derecho, todo técnico. Hemos seguido adelante, pero de manera en base al ordenamiento jurídico. ¿Sí? Entonces, el ingeniero sí, en su momento puso que iba a dar se iba a hacer un al costado, pero por esta polémica de estas cuestiones por parte mismo del gobierno, porque esas denuncias se las presentó el presidente, el de jurídico de la presidencia. ¿Y Ya. qué va a pasar, no? En el hipotético caso de que la Corte Constitucional le dé la razón a Raúl González y vaya con esa decisión ante la Superintendencia de Bancos y le diga no le podemos dar la acción le da una especie como autorización, ¿no? Claro. No, Eh, hay que tener claro que la Corte Constitucional es la máxima autoridad claro, ya. en el tema de la justicia constitucional. Y sus resoluciones son de Sí, última instancia, por exactamente, supuesto. son inapelables, no cabe ningún recurso, entonces se debe dar cumplimiento inmediato e obligatorio. Claro que como yo le decía, por ejemplo, que se vienen haciendo ciertas afirmaciones falsas, aseveraciones por parte de este presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, en el tema de que supuestamente el ingeniero Raúl González como que pretendiendo de que él pertenece o está vinculado a estas mafias del caso Metástasis y todas estas cuestiones. Claro. Se ha pretendido eso cuando si usted ve el tema de los chats, en ningún momento Raúl González tiene alguna conversación, algún tema de conexión con parte, por ejemplo, haya tenido con el distinto Leandro Norero, o Mayra Salazar o Jordán, nada que ver. Ya, pero se ha pretendido como que la mafia quiere de superintendente de banco a Raúl González, nada que ver. Son aseveraciones graves que incluso el equipo está analizando de ser necesario, se presentarán las acciones legales pertinentes porque se estaría desacreditando, se estaría difamando la reputación, el honor del ingeniero Raúl González. Y eso no se puede dar. Entonces, no podemos ir por ese mecanismo cuando son aseveraciones falsas, que incluso, imagínense que el ingeniero Raúl González ni siquiera es sujeto procesal en ninguno de esos casos, ni metástasis, ni purga, ni plaga, ni tampoco nosotros somos defensores en ese proceso. Eso es un proceso que está llevando Fiscalía. Fiscalía hizo las explotaciones de esos audios, está como medio probatorio, como prueba de cargo, está presentando Fiscalía. Pero en ningún momento el ingeniero Raúl González ha tenido algún nexo
con ninguno de estos Sí, tipos. porque se habla de que hay un audio que se ha querido Sí, cobrar el audio, el 60 único audio, millones. el audio sí, porque eso sí le menciono. En ese chat dice que Jordán, por ejemplo, dice Alejandro Norero que se iba a comprar un audio en valor de 50.000, por el valor de $50.000. Eso es lo que dicen ahí, ya. ¿Y eso con qué fin era? Para llamar, digamos, la atención y que pueda salir este ciudadano, pues, Jorge Glass y Salcedo en su tiempo que está. Inclusive ni siquiera salieron en esa fecha, en agosto, porque el audio se filtró por un medio de O comunicación sea, nacional del ¿cuál audio Amazonas. era? No era el de la llamada de Raúl González a... Ese audio, supuestamente que ese audio dice que lo compraron. El audio que Raúl no niega, que él haya conversado con el ex consejero. Pero el ingeniero Raúl González en ningún momento grabó ese audio, en primer lugar. Tampoco lo filtró, porque quien filtró ese audio es el Amazonas, un medio de comunicación, pues, que sabemos, lo conocemos perfectamente. Lo filtró, por ejemplo, un 9 de agosto del 2022. ¿Ya? Y que supuestamente en agosto salía Jorge Glass y este Salcedo. ¿Ya? Que son procesados y todos los casos que tienen. Pero no, salieron por ejemplo, Jorge Glass no salió en agosto, vino a salir en noviembre, ¿ya? Y en diciembre salió, por ejemplo, Salcedo. Jueces que le dieron la libertad que están siendo procesados, por ejemplo, en el caso Metástasis. Hay otro punto, ¿verdad? Que tiene que ver con la elección o el periodo de ejercicio del superintendente de bancos. La última superintendente de bancos fue Ruth Arregui, que el 30 de abril de este año tiene que cumplir el periodo de 5 años para la que fue escogida. ¿Qué significa esto en tiempo frente a la posibilidad de que la Corte le dé la razón a Raúl González? ¿Él va a ejercer un periodo diferente o va a completar el periodo de Ruth Arregui? Sí, efectivamente, como usted lo ha dicho, un periodo fijo tiene el Cinco superintendente de banco de años. 5 años. Raúl González fue designado el 20 de julio del 2022, posesionado el 9 de agosto y el 11 de agosto le dieron su acción de personal habilitado Ya. totalmente para ejercer funciones en calidad de superintendente de banco. Ejerció básicamente del 11 al 14 de agosto, porque ahí ya le dieron de baja. Este mismo expresidente del Consejo de Protección, Hernán Ulloa, hizo unos oficios, imagínese usted, hizo unos oficios a la super de banco y a varias instituciones de que no lo reconozcan como superintendente de banco y que continúe la que está actualmente de subrogante. Un oficio que, imagínese, ¿cómo va a ser posible que un oficio esté sobre encima de resoluciones, de acuerdo a la supremacía del ordenamiento jurídico que establece la Constitución? Entonces, solo ejerció esos días nomás, del 11 al 14 de agosto. En el tema de la acción extraordinaria de protección por parte de la Corte básicamente tiene dos opciones, o que el ingeniero continúe completando los años restantes que le faltan, o en su defecto, que sería lo correcto, realice los 5 años como corresponde y como lo manda la ley y la Constitución para este tipo de Porque cargos. se entiende que Porque no es si que, hay una vacancia en la superintendencia de banco porque se destituyó o ya no está la que fue elegida inicialmente, que fue Ruth Arregui, hasta el 30 de abril del 2024, se supone que la designación del nuevo superintendente era para completar este periodo, el periodo por el cual fue elegida Ruth Arregui, que es hasta el 30 de abril. O sea, en otras palabras, la Corte puede decir, bueno, que se posesione de don Raúl González y termine el periodo completando el periodo que no terminó Ruth Arregui. Entonces sería ya una cosa inoficiosa, porque la verdad, con la agilidad, entre comillas, con la que la Corte Constitucional camina, ¿verdad? Terminaríamos el 30 de abril y por ende el periodo por el que fue elegida Ruth Arregui, y ahí cómo quedaríamos entonces. por eso está en Con un manos. Raúl González que debería de completar qué o que debería iniciar una nueva periodo. O sea, no, está en manos de la Corte porque esto involucró un proceso judicial. O sea, Claro, hubiera sí, sido distinto si el ingeniero Raúl González no le hubieran interpuesto estas acciones de protección y toda la cuestión y no le hubieran anulado a través de estos procesos su designación. Pero lamentablemente tuvo que acudir hasta la Corte Constitucional como máximo órgano de administración de justicia constitucional para que la Corte resuelva su tema. pero ahí lo La eligieron Corte para completar el periodo, abogado Garibaldi. tiene que estar, no, es que ahí vino el tema de la subrogante. La subrogante, el proceso comenzó básicamente en abril que se envió la terna. En Claro, abril se envió la terna y todo ese periodo desde que fue destituida RUC
lógicamente estaba a cargo la subrogante, Guadalupe Cabezas, que sigue Cabezas. todavía actualmente. Entonces ahí ya el ingeniero Raúl González tenía que estar por los 5 años, era el nuevo suplente titular, Ah, caray. claro. Bueno, en todo caso Entonces, le igual pedimos. ahí tampoco es que el ingeniero no ha querido ejercer, o sea, usted sabe muy bien que fue impedido. Y otra cosa muy importante también para que la ciudadanía sepa que el ingeniero Raúl González, si no tuviera no hubiera existido toda esta polémica, si Raúl González, digo yo, y creo que la ciudadanía, creo que es sumamente claro, si Raúl González hubiera pertenecido a mafia o estuviera vinculado, ¿no cree usted que ya tuviera como superintendente ejerciendo funciones? Porque eso es una delincuencia organizada, pues la delincuencia organizada, si quiere a alguien, lo pone y se acabó y ahí está el punto. Ahí se acabó el rollo y no hay nada más que hacer. Entonces, que por favor no se dejen creer de ciertas afirmaciones que no corresponden a la realidad, no corresponden en sí a lo que se está dando actualmente. Y son aseveraciones falsas que más bien están desacreditando al ingeniero, como yo le decía, que incluso el equipo está analizando si es de presentar acción legal por la desacreditación y la difama que se están haciendo contra el ingeniero, se van a presentar para poner también un límite a ese tipo de cuestiones. Entonces, no es posible que ahora el ingeniero que ha tenido una buena trayectoria académica, profesional, incluso imagínese usted que se está preparando para ser abogado, ya está estudiando derecho también, por todas estas irregularidades que se han dado. Él ha sido testigo de esto. Entonces, se está preparando para estudiar derecho, entonces, para también ejercer ese tipo de profesión. Entonces, eso es importante también que la ciudadanía conozca. Correcto. Ustedes han escuchado la versión del abogado Jorge Garibaldi, que es abogado defensor de Raúl González, quien pues aspira a que a través de la Corte Constitucional se le reconozca su calidad de superintendente de bancos, que fue designado primero por el Consejo de Participación Ciudadano y posesionado después por la Asamblea Nacional. Le agradecemos mucho, abogado, muy Gracias, amable. muy amable. Muy bien, con esta entrevista, estimados amigos, terminamos el programa Punto de Vista a través de Radio Atalaya.